Bueno, buenas tardes a todos. Son las 2:05, entonces vamos a ir comenzando. Si hay más personas que se quieran incorporar a lo largo del taller, ahí vamos a ir viendo de darles acceso. Por ahora, de parte del TCU 505, Estrategias para la Promoción de la Salud Mental desde un enfoque de derechos humanos, les traemos el taller de este viernes, cuyo tema sería habilidades sociales, empatía, manejo de las emociones y del estrés. Mi nombre es Paula Ávila, soy estudiante de psicología y voy a estar acompañándolos el día de hoy junto a mis compañeros. Mi nombre es Hazel Jiménez y soy estudiante de música. Mi nombre es Fabiola Viales y soy estudiante de terapia física. Un gusto. Un gusto también y mi nombre es Andrés Arias y soy estudiante de farmacia. Como es ya usual en los talleres, vamos a recordarles los lineamientos para mantener el orden a lo largo de la sesión. Recordarles que la reunión está siendo grabada y la vamos a subir al canal de YouTube alrededor de los lunes. Siempre se suben las grabaciones del viernes anterior y en un ratito les vamos a mandar el link para que puedan saber cuál es el canal. Se les pide que mantengan el micrófono apagado en tanto no tengan nada que decir claramente. Si quieren participar lo pueden abrir. En caso de que tengan algún problema pueden escribirlo en el chat para que mis compañeros lo puedan solucionar. Para participar, como les dije, pueden levantar la mano para que abran el micrófono. No se permite el lenguaje sueso e impropio. La participación debe estar relacionada con el tema. El taller es de carácter educativo, no terapéutico. Recordarles el respeto tanto entre ustedes como participantes, tanto nosotros como expositores. Y finalmente, como siempre, disfruten el taller que les vamos a brindar. Y bueno, para irnos introduciendo un poquito en el tema les traemos un videíto que habla sobre lo que vamos a ver durante el taller. Entonces espero lo disfruten. Y bueno, deja mucho que hablar el video, ¿verdad? ¿A ustedes qué les pareció? Pueden levantar la manita o ponernos ahí en el chat o abrir el micrófono. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Fabricio. Muchas gracias. Bueno, sí, el video es, como dice usted, tiene mucho, podemos hablar toda la tarde del video. Aquí lo importante es rescatar, bueno, desde mi punto de vista es que, ¿cómo se llama? Es la actitud, ¿verdad? Y cómo la actitud de la persona hace que se contagie
otras personas. Y entonces eso es muy importante, la actitud positiva con la que usted pueda enfrentar las cosas, ¿verdad? A veces uno tiene una actitud que no es la más adecuada, pero uno siempre tiene que pensar en que hay un día aquí y siempre hay un día para iniciar. Cuando uno ayuda a otras personas, uno por lo general siente como, no sé, una gratificación como individual, entonces es bastante bonito eso. De hecho, no sé si lo notaron, pero el hombre cuando empezó a ayudar gente y empezó a ser más empático como con las demás personas, hasta el color de su ropa empezó a cambiar, ¿verdad? Antes se vestía de negro, se veía más apagado y después en el video lo que trataron de hacer es eso, como un hombre más feliz y más lleno de vida. Bastante bonito el video. Entonces, muchísimas gracias por los comentarios. Yo creo que ya no hay más manitas levantadas y vamos a seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como siempre en todos los talleres, vamos a hablar de ciertos conceptos que nos van a ayudar a lo largo del taller para que vayamos entrando un poquito en tema. Tenemos el concepto de estrés. Aquí quiere hablar un poquito sobre qué es lo que piensan que es el estrés. Pueden levantar la manita o encender el micrófono, no importa. Muchas gracias. Definir estrés, bueno, desde mi punto de vista es, digamos, es como una tensión, una carga que se acumula en la persona y se manifiesta de muchas formas, desde un punto de vista, digamos, físico hasta emocional. Creo que se me fue el comentario de Fabricio, ¿solo a mí o a los demás también? ¿No me escucharon? Yo no estoy escuchando. ¿Sí Bueno, yo escucharon? hablo un poquito del principio y sí, de hecho, el estrés básicamente es un estado de cansancio mental, ¿verdad? Provocado por la exigencia en muchas situaciones cotidianas. Entonces, igual como nos mencionaba don Fabricio, pues esto nos genera consecuencias a nivel físico y psicológico. Muchas gracias. Ahora tenemos el concepto de empatía. ¿Alguien me quiere ayudar ahí con lo que piensan que es? Sí, para mí empatía, es que ahí aparezco como Mariano, pero es mi nieto. Para mí empatía es identificarnos con personas en diferentes circunstancias, ¿verdad? De sentir muchas veces las emociones que la persona puede estar manifestando en ese momento. Parte de la empatía es como colocarse en esa situación a veces difícil, a veces bonita, ¿verdad? Porque ser empático muchas veces lo confundimos solo para identificarnos en situaciones difíciles, pero no, cuando una persona está contenta, feliz, también la empatía es aplicable, ¿verdad? Según mi concepto, según mi perspectiva. Claro, y es súper certero ese concepto que usted está mencionando, porque realmente pues, es esta interacción, ¿verdad? La empatía es la interacción de comprender los sentimientos de las otras personas, como usted mencionaba, y no solo pues, en los malos momentos, ¿verdad? También en los buenos, como cuando, no sé, ganan los Cartagos, que todo el mundo está súper feliz porque ganaron por allá, ¿verdad? Por ahí va don Manuel diciendo que no. Pero bueno, es eso básicamente, la empatía, ¿verdad? Poder identificar los sentimientos de las otras personas y poder también relacionarlos a uno. También tenemos el concepto de emociones. Vamos a ver si alguien también me ayuda por ahí a definir. Bueno, tengo la mano de Manuel y Tina levantada por aquí. Empatía es ponerse uno en el lugar de otra persona, ¿verdad? Como ahora lo que estábamos hablando de Cartago y los liguistas, ¿verdad? Muchas veces uno no lo asimila, pero acepta que bueno que Cartago quedara campeón para un cambio. Y como han dicho las noticias, ¿verdad? Muchas personas adultas fueron muy felices porque nosotros tenemos un vecino que tiene 91 años y desde la última vez él no llegó a ver a Cartago hasta ahora. Y él le decía a las hijas que él quería
morirse viendo a Cartago campeón otra vez. Entonces sí es bueno uno compartir esa alegría con las personas, ¿verdad? Claro. Yo es que no soy Cartago porque nací en San José. Entonces, mis primeros 25 años era Josefino. De ahí fue donde yo me hice liguista. Pero Súper bien. Muchísimas gracias. la empatía y el respeto a las demás personas, porque ellos están felices por haber hecho un logro. Y qué bueno que fue así, porque en el momento uno se llena de frustración y todo, pero eso pasa y le queda a uno la alegría y al vecino sale. Ayer me ponía a ver pasar los carros y ya porque yo todavía estaba con la camisa de la liga, me la quité hasta hoy porque tenía que ir a Cartago. Y pasaban y decían, mira, un liguista, y ya me tocaban el pito y me saludaban y yo ni lo conocía, ¿va? Pero sí, es bonito. Y es un deporte para disfrutarlo, ¿va? No para enojarse. Claro. Y fueron cosas que muchísimas gracias. Con gusto, gracias por escucharme. Y bueno, vamos con el concepto de emociones. ¿Alguien quiere ayudar sobre qué es lo que entienden sobre el concepto de emociones? Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí una emoción es como un estado de ánimo, que es como presente. Exactamente. Y sí, de hecho se relaciona a un conjunto de reacciones que experimenta el individuo cuando responde como a ciertos estímulos externos, como la tristeza, ¿verdad? Qué sé yo, que no sé, que le fue mal en un examen o entonces ahí uno experimenta eso o bien que no sé, pues que a alguien le fue bien, entonces uno se siente feliz y demás. Entonces estos estímulos, por ejemplo, con las películas de miedo, ¿me escuchan bien? Siento que se me está pegando un poquito. Sí, se escucha muy bien. Sí, te escucha bien. Sí, perfectamente. Te está cortando, Hazel. Ok, vamos a ver. Yo creo que ahí ya estamos. Sí, que les mencionaba que, por ejemplo, con las películas de miedo es un gran ejemplo sobre los estímulos, ¿verdad? Cuando uno ve una película de miedo, cualquier cosita que aparezca, que lo estimule a uno, ya sea la música o las imágenes, pues esto genera un sentimiento que es, en este caso, el del miedo. Entonces, sí, serían los estímulos que nos generan ciertas acciones. Y para finalizar, tenemos las habilidades sociales. Vamos a ver si alguien quiere ayudar con esa. Compartir. Ajá, esa es una habilidad social, exactamente. Muchísimas gracias. Y bueno, las habilidades sociales se puede definir como un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos de una forma adecuada con otras personas. Entonces, eso serían las habilidades sociales. Por ejemplo, qué sé yo, saludar a las personas o tratarlas bien, ¿verdad? No estarles gritando o demás. Eso es parte de las habilidades sociales. Y bueno, estos serían los 4 conceptos que durante la sesión vamos a estar utilizando. Muchísimas gracias y vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Primeramente vamos a estar hablando sobre la empatía. Creo que tanto Manuel como Ruth, me parece, nos dieron unas definiciones muy acertadas. He de decir que la empatía viene de la antigua Grecia, de justamente la palabra empatía, que significa experimentar activamente la forma en que otra persona vive una experiencia. Fue introducido a finales del siglo XIX, o sea, es un término muy reciente que se viene utilizando y fue utilizado por un activista de artes y lo que quería era acomodar esta idea de sentir dentro
o consentir. Entonces fue alguien que lo comenzó a utilizar con este fin, que comenzó a buscar entre las palabras viejas de la antigua Grecia, por ejemplo, y consiguió que la palabra empatía era la palabra perfecta. Actualmente, la empatía tiene más bien muchísimos significados dependiendo de cada persona. Para la psicología en especial, la empatía es esa capacidad de comprender la situación emocional de otra persona. También, como nos decían ustedes, es ponerse en el lugar de otro para verlo desde su marco de referencia interno. También la empatía implica la capacidad de tolerar la ansiedad y abrirse a la experiencia de otra persona. Entonces, también se refiere mucho con saber sobre las emociones de las otras personas. La exactitud empática es la capacidad de comprender los sentimientos tanto reales como les está diciendo, tal vez como con la ansiedad de esa persona. En cuanto que la ansiedad significa como son emociones que se crean como a futuro que tiene el cerebro. Entonces, la empatía no solo también en presente, sino con respecto a las emociones futuras de estas personas. Después se dice que la empatía tiene una base biológica, pues los humanos tenemos este proceso de comunicación, somos entes sociales, entonces parte de socializar o de las habilidades sociales que también estamos pensando hablar es poder hacer esta similitud de emociones, ya que es una comunicación espontánea que existe a partir de nosotros los humanos y es fundamental para todos los organismos vivos, que incluye mecanismos innatos de recepción, o sea, de lo que nosotros logramos obtener de la otra persona y de transmisión de mensajes. Por lo tanto, en este ente de comunicación, la empatía es fundamental para poder entender a la otra persona. Después, es muy importante diferenciar lo que es la empatía versus la simpatía, porque la empatía se refiere, como hemos dicho, es sentir dentro del otro, es ponernos dentro de los zapatos de esa persona. Mientras que la simpatía es sentir con el otro, o sea, es yo ayudar a la otra persona, mientras que la empatía se refiere a yo ser dentro de esa persona. Los dos son muy importantes para la comunicación y las buenas interacciones, sin embargo, son dos puntos diferentes desde donde nosotros nos ponemos a entender a las otras personas. La importancia de la empatía radica en que puede ser considerada como una verdadera competencia personal y comunicativa, como lo vengo diciendo, que permite entrar en sintonía, muy importante estar en sintonía entre dos personas o entre un grupo entero con quien se relaciona. Entonces es una herramienta de comunicación muy importante, pues con una actitud empática es posible captar el sentido más profundo de lo que el otro se dice o muestra de manera no verbal. Esa es otra característica de la empatía. No solo es de la comunicación verbal, lo que decimos, sino también cómo esa otra persona se muestra a través de sus gestos o comunicación no verbal. La empatía nos permite crear relaciones internas y recíprocas con un grupo de personas. Para comentarles un poquito más, voy a hablarles sobre el desarrollo de la empatía a lo largo de la vida. Entonces, se ha estudiado que para experimentar la empatía, todo inicia cuando el niño sabe diferenciarse de los demás. Cuando ya el niño logra entender que él es una persona y los demás son otros, desde ahí se empieza a generar los primeros signos de empatía. Segundo, más o menos para cuando el niño cumple su primer año de edad, es consciente que las otras personas tienen sentimientos tantos como los suyos, aunque por lo general no tiene la madurez para reaccionar adecuadamente ante estas emociones. El niño solo comienza a entender los demás son otras personas y los demás tienen sentimientos a como yo tengo sentimientos. Pero como les decía, no tiene la madurez para entender qué son esos otros sentimientos. Y también está apenas experimentando cuáles son sus propios sentimientos. El de hambre, el de querer jugar, el de supervivencia, cosas muy, muy, muy básicas que tienen los niños. Aproximadamente para los 2 años de edad, bueno, entre los 2 años y los 2 años y medio, el niño ya empieza a comprender el dolor de los demás
y más que todo que el dolor de los demás es parecido al dolor que él puede sufrir. Entonces, esa necesidad de que, por ejemplo, si tenemos 3, 4 niños de 2 años y medio, ellos ya comienzan a entender que si tengo hambre y que los demás también pueden tener hambre. Y aunque sin embargo son distintos los tipos de hambres que puedan tener, comienzan a interactuar de que los demás también pueden sentir lo mismo que él. Ya más o menos para los 8 años más bien, ya hay un desarrollo cognitivo bastante avanzado y entonces aquí es donde ya comienza a haber rasgos más fuertes de la empatía. Pues hay un desarrollo cognitivo como la asunción de perspectivas y los niños comienzan a entender más profundamente las condiciones de vida de los demás, ya no solo con la gente que me rodea, tal vez con los de la misma edad, sino que ya comienzan a entender quién es mayor, quién es de mi edad y quién es menor, y comienzan a entender las condiciones de vida, que si este compañerito mío tiene una mamá nada más, o que si este compañerito vive con 2 abuelos, yo que tengo dos padres, entonces comienza a entender esta relación de vida y por lo tanto comienza a entender a sí mismo cómo se diferencian las diferentes familias o condiciones de vida de las personas. Pero para ir siguiendo, justamente por ahí de la adolescencia y ya la preadolescencia y la adolescencia es justamente donde más se va a marcar porque son las mayores interacciones sociales que tiene el ser humano. Entonces, a partir de esta época ya se marca si es una persona va a ser empática o no. O a través de estos años más bien es donde más se refuerza la empatía. Entonces, de eso depende de que la persona ya grande pueda ser considerada una persona comprensiva o no. Pero justamente esto no se limita aquí, a lo largo de la vida la empatía se puede seguir manejando, sin embargo, eso solo fueron como algunas partes de lo que es el desarrollo de la empatía a lo largo de las personas. Pero si quieres me pasas la filmina. Ahora sí, ¿cómo ser empático? Ser empático es, la verdad, súper creativo, entonces aquí les dejo 5 tips de cómo ser empáticos. Primero que todo, como les comentaba, aunque uno aprende la empatía a lo largo de la niñez y de la adolescencia, esto no significa que solo porque nunca aprendimos a ser empáticos en la adolescencia no podemos cambiar. Al contrario, el primer tip para poder ser empático es descodificar lo que hemos aprendido, es cambiar nuestras estructuras mentales para reconocer que la empatía es la base de la naturaleza humana y puede desarrollarse a lo largo de nuestras vidas. Es fácil de saber que podemos cambiar. También el primero que les tengo aquí, habilidad, es viajar en una silla. Es sumamente creativo y ese lo que nos ayuda a practicar es cuando, por ejemplo, nos sentamos a ver una película, un documental, incluso leer libros. Es poder meternos en el papel de los personajes que hay dentro de estas historias. Por lo tanto, es simplemente leer la historia, tratar de entender cómo se siente el personaje y que hayamos nosotros siendo ese personaje, primero que todo. La segunda es salto a la imaginación. Esta habilidad es hacer un esfuerzo consciente de ponerse en los zapatos de los demás, ya no son solo de personajes ficticios, sino de los que tenemos alrededor, no sé, tal vez un compañero de trabajo, un vecino, incluso un familiar. Entonces, incluso también lo que podemos hablar de la literatura es poder ponernos en el zapato del enemigo o de una persona que no nos caiga bien. Eso también nos va a ayudar a poder entender a esa persona, tal vez entender por qué no nos cae bien y al final de cuentas descubrir que no es que no nos caiga bien, tal vez es porque esa persona tiene ciertas actitudes que a mí no me agradan, pero que igual yo puedo tratar de ayudar y entender por qué está pasando esa persona. Después les tengo esta otra que son las aventuras esperanzadoras, que esto significa, es una actividad de explorar vidas y culturas distintas a las nuestras a través de la inmersión directa. En este caso lo que significa es prácticamente ir a descubrir nuevas culturas, saber que nosotros no solo somos el centro de la atención del universo, sino que también ver que hay diferentes componentes culturales a lo largo de la vida. No es lo mismo
una persona que vive en el Valle Central a una persona que vive en Limón, Punta Arenas, Guanacaste. Y parte de nosotros de ser empáticos es conocer cómo estas personas viven. La siguiente es el arte de la conversación, muy importante, que de nuevo fomentar una curiosidad hacia los extraños, escucharlos, prestarle esta atención profundamente, hacer interior los sentimientos de esa otra persona, nos ayuda a poder fomentar lo que es la empatía y por lo tanto así también muestra nuestras emociones. Y por último, la que considero un poco más a futuro o que puede llegar a ser un poco más de nivel es inspirar a una revolución. Es el hecho de cuando yo ya sé que yo ya soy suficientemente empático que puedo comenzar a mostrarle a los demás que también se puede ser empático. Era como el inicio en el video y que nos comentaban por ahí, cuando uno es positivo, las otras personas comienzan también a ser positivas. Entonces, qué importante es inspirar a esta revolución de que nosotros también podemos generar que las otras personas sean empáticas y puedan ponerse en el lugar de los demás. Entonces, aquí les dejo esos 5 tips para practicar la empatía. Y para continuar vamos a entrar, ¿verdad?, en lo que son las emociones y los sentimientos y vamos a hablar un poquito también de cuál es su función, cuál es su importancia. Aunque, bueno, ya Hazel al principio nos definió un poco por encima, ¿verdad?, qué son las emociones. Cuando hablamos de emociones nos referimos a un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales, ¿verdad?, que nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo externo. Hablando de estímulos externos, podemos hablar de vi una araña y me asusté, vi un perrito y me sentí con ganas de acercarme a acariciarlo, o las películas de miedo que también nos decía Hazel, ¿verdad?, que tienen esta característica de provocar, valga la redundancia, el miedo de forma tan efectiva y tan rápida, ¿verdad? Las emociones se generan en un área del cerebro que llamamos el sistema límbico, que está relacionado a lo que es el aprendizaje, la atención, la memoria y claramente esta parte de las respuestas emocionales, que también entonces nos emparejan las emociones a procesos de esta clase, ¿verdad?, de memoria, atención y aprendizaje. De ahí que, dependiendo de cómo nosotros nos sintamos, al estar estudiando, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo sea más fácil de procesar o memorizar que en otros casos, ¿verdad? En resumidas cuentas, entonces, las emociones son procesos fisiológicos primarios, son instintivos e involuntarios, que sirven para la supervivencia. Para la supervivencia, ¿por qué, verdad? Esto se debe a que las emociones, llámese miedo, felicidad, atracción, ira, nos sirven para saber a dónde nos queremos aproximar, de dónde queremos huir o cocha, ¿verdad?, asociada por lo general a la ansiedad, que viene de la mano de la emoción del miedo. Como les venía diciendo, también facilitan lo que es el aprendizaje, ¿verdad?, por la manera en que nosotros nos estamos sintiendo, por ejemplo, en los procesos educativos, en la universidad con un curso, los muchachos en el colegio, ¿verdad? Todo tiene que ver de la manera en que nos sentimos en ese momento, de forma instintiva e involuntaria, ¿verdad? De repente no me siento cómodo con un profesor, entonces ahí también se viene un poco para abajo lo que es el aprendizaje y es algo que hay que tener en cuenta. Insistimos, ¿verdad?, en que no es algo que se procese por lo involuntario del proceso y son relativamente temporales. Luego tenemos las emociones primarias, ¿verdad? ¿Pero qué es eso? Hay varias teorías que nos hablan de que existe un conjunto limitado de emociones básicas o primarias, que en resumidas cuentas estarían presentes en todos los grupos humanos, aunque en los diferentes idiomas se les llame de diferente manera. Tenemos, ¿verdad?, estas que vienen aquí en la filmina, que sería el enfado o la ira, que como les decía, nos crea una respuesta de huida o de lucha, de lucha, perdón, es esa, me confundí. Y esto se detona, ¿verdad?, ante cosas que no nos gustan, algo que nos hiere. Luego tenemos el miedo, es la sensación, ¿verdad?, desagradable asociada, por ejemplo, a la ansiedad, esta inquietud que se siente en el cuerpo y detona respuestas, por ejemplo, de hiperventilación, de sudoración y tal, que esta sí es la que está asociada, ¿verdad?, a la lucha o la huida. Luego tenemos la felicidad, que es esta sensación de gratificación y de bienestar, de sentirnos bien.
Y cuando hablamos de amor como emoción primaria nos referimos a la atracción, ¿verdad? Ese afecto que se siente por una cosa, por una persona, por cuando uno ve un animalito. Y lo que nos genera es esta respuesta de aproximación, ¿verdad? Yo quiero estar cerca de esto que a mí me provoca esta atracción. Finalmente tenemos la tristeza, que es este sentimiento de melancolía, de falta de ánimo o falta de alegría, ¿verdad? Un poco en contraposición a lo que sería la felicidad. Y nos viene asociado, ¿verdad? Estas sensaciones de desmotivación, de que yo no tengo ganas de hacer algo, que me falta pues un poquito como de energía para moverme. Uh-huh. Y el tema es que cuando hablamos de estas emociones primarias, o de otras, porque también dependiendo de a quién estemos leyendo o a quién le preguntemos, la lista es o más corta o más amplia. Lo que podemos pensar es que como si aquí tuviéramos los colores primarios, ¿verdad? Llámese rojo, amarillo y azul. Y con ellas podemos hacer diferentes combinaciones que van a dar origen a otras emociones distintas que no necesariamente están enlistadas aquí, ¿verdad? Hablamos de culpa, por ejemplo, de euforia, una cosa un poco más intensa que la felicidad y tal. Pero esto, ¿verdad? Es este tema de que con estas emociones que vendrían a ser básicas podemos hacer una combinación más amplia para entender pues qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? También cabe resaltar que las emociones están íntimamente relacionadas a lo que son las expresiones faciales, y de esta teoría de las emociones primarias se nos desprende que, por ejemplo, para cada una de estas emociones enlistadas aquí hay una expresión facial emparejada, ¿verdad? Que se va a distinguir independientemente del grupo humano. Como que yo me vaya, qué sé yo, a una parte de Oriente en una cultura en la que no crecí, pero si yo tengo miedo y se me ve en el rostro, la otra persona que también creció en una cultura completamente diferente a la mía va a entender que yo estoy asustada. Uh-huh. Entonces es esta como generalización de una cosa más fisiológica que viene pues desde el principio de la humanidad y tal, ¿verdad? Esto serían las emociones primarias. Y como veíamos en la filmina del principio, ¿verdad? Sentimiento y emoción, ¿verdad? Un poco qué es la diferencia con eso, que queda ahí un poco en el aire, ¿no? Cuando hablamos de emociones en sí, como les estaba diciendo, nos referimos a estas respuestas fisiológicas, ¿verdad? Del cuerpo, asociadas a la supervivencia. De nuevo, insisto, a lo que nos queremos aproximar, de qué queremos huir o qué sentimos o contra qué sentimos que debemos luchar, por ejemplo, para defendernos. Cuando hablamos de sentimiento, ya como tal, el sentimiento tiene emoción, claramente, pero se transforma en sentimiento cuando lo evaluamos, lo interpretamos y hacemos atribuciones de qué es lo que está pasando ahí, a partir de sus internos y externos. Es decir, ¿por qué yo me siento de esta forma? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me siento feliz? ¿Por qué estoy enojado? Es ahí cuando yo hago esa valoración que esta emoción únicamente fisiológica se transforma en un sentimiento porque estoy siendo consciente, ¿verdad?, de ella y estoy pudiendo valorarla en términos de, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? Uh-huh. De ahí, ¿verdad?, que tengamos que, por ejemplo, las emociones son temporales, como toda respuesta fisiológica, tiene como un pico de actividad y después vuelve a calmarse, ¿verdad?, como una suerte de línea base. Y luego el sentimiento es un poco más duradero por el tema de un proceso cognitivo que ya estamos dándole espacio a crear atribuciones de eso que sucedió y de repente ya ni siquiera lo estoy sintiendo, ¿verdad? Algo me pudo enojar ayer y hasta hoy me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué yo me sentí de esta manera? Y es ahí donde se hace ese cambio de concepto, digamos. Uh-huh. Que también, ¿verdad?, los sentimientos, al ser más conscientes, se pueden regular un poco más, en el sentido de que los puedo ocultar, puedo tal vez de repente ignorarlos un poco más y dejarlos para después, ¿verdad? Porque esa respuesta no es de del mismo carácter, sino que hay un proceso de conciencia distinto. Uh-huh. Y por ahora eso sería lo que les traía respecto a las emociones y los sentimientos. Bueno, y ahora me gustaría saber qué tipo de herramientas
usan ustedes para el manejo de las emociones. Entonces, acuérdense que pueden abrir el micrófono, pueden levantar la mano o pueden escribirlo por el chat. Yo pienso que manejar las emociones es un momento difícil, es un momento como que se vive y queda como a veces a lo que salga, pienso yo, no sé, tal vez ustedes sí nos dan herramientas a nosotros, más bien. No, sí, claro, digamos, tal vez en el momento se haga un poco más complicado o difícil manejarlas, pero también uno de los propósitos de este taller es darles herramientas para que en ese momento se haga más fácil manejarlas y poder actuar correctamente de acuerdo a la situación. Entonces, claro que sí. Telma, muchas gracias por el comentario. Por aquí tengo también la mano levantada de Mayela Montero. Bueno, yo creo que está eh, como lejos de la reunión. Entonces vamos a proceder con Marta Peláez. Yo creo que una herramienta ante una emoción sería como respirar profundo antes de hablar para pensarlo un poquito más si uno se va a expresar oralmente. No, claro, de hecho, bueno, una de las herramientas que les traemos hoy es exactamente eso, la respiración profunda para que en ciertas situaciones que lo requieran, poder a través de estas respiraciones manejar eso que se está presentando y poder actuar de una manera adecuada también. Y también por acá tengo la mano levantada de Hazel. Yo uso más herramientas para cuando estoy como enojada, como esas emociones negativas que para las positivas. Yo creo que también es súper importante saber manejar las emociones positivas. Yo cuando tengo como emociones negativas, lo que hago es como salgo a caminar o salgo a correr. A mí me sirve mucho como hacer ejercicio cuando estoy enojada o estoy frustrada, pero cuando estoy muy feliz o no sé, actúo súper impulsivamente, entonces ahí nunca he generado ninguna herramienta al respecto, lo cual me ha llevado como a meterme como en cosas que no debería o cosas así por la emoción, ¿verdad? Entonces, pero sí, para las negativas, ahí voy. Ah, ok, sí, ahí también Hazel menciona otra de las herramientas bueno, que les traigo hoy, que es utilizar distracciones, ¿verdad? Cuando, cuando tal vez está experimentando una emoción negativa, si existe la posibilidad, ir a distraerse con algo, ya sea ir a caminar, ir a hacer deporte o hacer alguna actividad que sea totalmente ajena a eso que está generando malestar para poder ocupar la mente con otra cosa y después en un futuro cercano volver a retomar eso, verlo desde otro punto y poder afrontar la situación. Entonces, compañeros, si quieren me pasa la diapositiva. Y bueno, la primera herramienta que les traigo es la de respiración profunda. Entonces, bueno, como ya lo habíamos abarcado en talleres anteriores, que también, bueno, estos talleres están en el canal de YouTube, entonces esta respiración profunda requiere tanto de inhalaciones como exhalaciones, pero se realizan de la siguiente manera. Entonces yo comienzo a inhalar contando hasta 4. Entonces, si gusta, me siguen. Entonces comienzo a inhalar contando 1, 2, 3, 4 y dejo la respiración contando a 4, contengo la respiración. Entonces 1, 2, 3, 4 y después exhalo contando 4 también. Entonces 1, 2, 3 y 4. Y después el conteo que uno hace puede disminuir, puede aumentar, puedo contar a 3, puedo contar a 6, por ejemplo, a 7, y eso se va repitiendo hasta que la emoción que uno esté sintiendo
ya sea un disgusto, tal vez la ira, tal vez la tristeza, por ejemplo. Entonces, hasta que esa emoción ya se vaya controlando o se vaya yendo poco a poco. Y también está esta herramienta de detención del pensamiento. Entonces, por ejemplo, que en una situación que uno esté pensando muy catastrófico de las cosas que pueden estar pasando o que vayan a pasar, entonces esta técnica es parar lo que uno está haciendo eh, y decirle a la mente que basta, que ya deje de pensar esas cosas e inmediatamente comenzar a sustituir estos pensamientos catastróficos o tal vez las cosas negativas que uno le está asociando, sustituir eso por emociones positivas o tal vez desenlaces positivos que se puedan presentar y repetirlos hasta sentirlos, que en serio eso va a pasar, no que todo va a salir mal, por ejemplo. Después, en el caso de lo que es la relajación muscular, esto ayuda mucho, por ejemplo, cuando se está experimentando tal vez mucha ira o tal vez mucho estrés, mucha ansiedad. Entonces, esta consiste en ya sea acostarse en la cama o sentarse en una silla y poco a poco ir relajando cada músculo del cuerpo. Entonces, las técnicas siempre dicen que se comienza por cosas pequeñas, por ejemplo, comenzar a relajar los dedos de los pies, los dedos de las manos y poco a poco ir subiendo por las extremidades y así se va a ir relajando cada parte del cuerpo hasta ya sentirse completamente relajado. Después también, como les mencionaba, lo que es la distracción, que bueno, puede ser, por ejemplo, leer un libro, que uno ha estado todo el día trabajando y quedó como muy aturdido el trabajo, por así decirlo, o estuvo todo el día estudiando y quedó como muy cansado de eso. Entonces, utilizar alguna distracción, como ya les decía, leer un libro, ver una película, ver alguna serie, salir a caminar al parque, pasear a la mascota, también puede ser, qué sé yo, ir a tomar un café, cosas así que le den a uno esta distracción y que en serio lo relajen y le sustenten. También está lo que es la parte de la educación emocional, que eso está más relacionado con lo que es saber identificar las emociones, saber de dónde vienen, por qué se está produciendo, por qué estoy reaccionando así ante esta situación. Y para esta educación emocional sirve mucho lo que es hablar tanto con gente de confianza como llevar un diario de emociones. Y este diario de emociones, bueno, puede ser muy abierto, nada más ir escribiendo lo que uno va pensando, lo que uno va sintiendo, las situaciones por las que uno se está viendo expuesto. Y poco a poco, al ir escribiendo, uno puede ir identificando, me siento así, de esto viene así, quiero actuar así o actúo así por esta situación, por esto que me pasó. Entonces, tal vez esta educación emocional requiere más tiempo, pero le permite a uno conocerse y le permite actuar de una mejor manera ante las situaciones. Y después de esta diapositiva, les traigo el siguiente video a modo de refuerzo de esto que les venía comentando. ¿Control sobre las emociones o debemos resignarnos a que dominen nuestros actos? Esto es Psicología en 5 minutos. Seguramente, ¿alguna vez has llegado a pensar que hay emociones positivas y emociones negativas? Por ejemplo, cuando se trata de felicidad y alegría, creemos que es algo positivo por las experiencias agradables, o por el contrario, la tristeza y el enojo son negativos porque producen una experiencia emocional desagradable o porque ocasiona reacciones violentas y pensamos que eso no es bueno. Existen 4 tipos de emociones básicas que han evolucionado hacia sentimientos más complejos. Estas emociones son miedo, ira, alegría y tristeza, y se pueden presentar e identificar en todos los individuos del mundo e incluso de las más diversas culturas, por lo que no podemos evitar sentirlas, ya que las emociones están ahí porque tienen una función de supervivencia y nos impulsan a actuar.
Si se eliminan las emociones negativas, también se estarían eliminando poderosos motivos de la conducta, como la huida o agresión frente a una amenaza. Entonces, no es que las emociones sean negativas o positivas, sino que se consideran positivas y negativas a las reacciones que ocasionan. Por ejemplo, cuando sientes miedo, tu cuerpo se prepara para huir, y esto no es malo o negativo, solo está intentando sobrevivir. Por eso resulta complicado controlar las emociones con fuerza de voluntad, porque estas respuestas emocionales son necesarias y automáticas. Sin embargo, en algunas personas no están reguladas adecuadamente y puede ocurrir que se disparen en situaciones donde no existe una amenaza real, provocando ansiedad, o que sea incapaz de desactivarse con el paso del tiempo, como ocurre en la depresión. Así, el problema en sí no son las emociones, sino la manera en cómo nosotros las manejamos. El manejo emocional implica que nosotros tenemos el control de nuestras emociones, y no que las emociones nos controlen a nosotros. Además, la forma en la que interpretas tus emociones puede cambiar la manera de cómo las vives. Para controlar las emociones existen múltiples técnicas. Aquí te mencionaré solo algunas, que son eficaces para minimizar o incluso detener las reacciones emocionales intensas. Identificar emociones. Es necesario que identifiques, entiendas y definas tus emociones. Esto te ayudará a poder gestionar la intensidad de estas. Analiza y reconoce tus emociones. Encuentra el motivo de tus emociones. A largo plazo, la clave no es luchar contra ellas, sino en reconocerlas y saber por qué te ocurren. Sé honesto contigo mismo sobre el por qué estás triste, enojado o nervioso. Conocer la verdadera razón de tus emociones te ayudará a tratar la causa. Detectar señales. Aquellas señales que te indican que vas camino de no poder dominar tus emociones y que te diriges hacia un estado emocional desagradable o negativo. Distracción. Las distracciones son recomendables. Por ejemplo, escuchar música, salir a oxigenarnos, a tomar aire fresco. Respira profundo. Centra tu atención. Fija tu atención en pensamientos neutrales. Así evitarás que la emoción llegue con demasiada intensidad. Piensa en el futuro más inmediato. Las emociones intensas pueden provocar que te olvides del futuro y de que tus acciones van a tener consecuencias. Aunque en el momento estés enojado y solo puedas vivir el presente, pregúntate, ¿en una semana seguiré sintiendo eso? De esta manera podrás mantener el autocontrol. Medita habitualmente. La meditación previene pensamientos negativos repetitivos, no solo mientras meditas, sino a largo plazo. Además, reduce la ansiedad. Sin embargo, esta técnica deberá ser de manera regular y realizarlo como un hábito. Escribe un diario de tus emociones. Escribir y expresar tus pensamientos y sentimientos más profundos de manera habitual te ayudará a reducir la recurrencia de pensamientos negativos. Además, te servirá para identificar las emociones y el origen de estas. Recuerda que las emociones no se anulan ni se niegan, tampoco se deben reprimir. Se manejan de manera que podamos utilizarlas a nuestro favor y esto permita desde disfrutar hasta poner límites. Al aprender a controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única, pero entender el origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nosotros. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para ver más contenidos. Y bueno, al menos desde la experiencia, yo les puedo decir que escribir, llevar este diario, ¿verdad? Escribir las emociones ayuda a montones a conocer esto del origen, saber de dónde viene y poder aprender de esa experiencia y poder encontrar soluciones o maneras de manejarlo. Entonces, me gustaría saber, al menos de esta sección, qué les quedó, al menos Telma, que me comentaba que le costaba mucho como, al menos en el momento, regular las emociones. Me gustaría saber qué le quedó de esta parte. Sí, me parece muy interesante. En realidad, sabe que nunca me había puesto a meditar en la respiración, qué tan logro le da a uno.
Y me llamó la atención algo que dijo, que las emociones, no sé si estoy clara, que se debían anular o no. La palabra anular me llamó la atención. Ah, ok, sí, el video lo que comentaba era que no se debían anular ni negar las emociones, sino utilizarlas a beneficio de uno. Ah, bueno. Ujú. Sí, me parece muy interesante. Yo creo que de aquí en adelante vamos a practicar eso de la respiración y la meditación también, ¿verdad? Hay cosas que de verdad uno les da mucha importancia y tal vez no eran tan importantes, como muy personal a veces, ¿verdad? Sí, claro, y también ahí comentaba que bueno, al menos el manejo de, de las emociones no, o sea, no tiene como un camino único, no hay como una única solución, sino que pueden haber varias o que en cada persona va a ser diferente o la va a servir de manera diferente y por eso es importante no solo tener como una forma de manejar las emociones o una forma de distraerse, sino tener varias que van que van a responder a las diferentes situaciones de cada persona, a las situaciones que se van dando. Entonces, bueno, esto era lo que, les quería traer en esta sección. Fabiola tiene la mano levantada, entonces. Fabiola, ah, ok, sí. No, es que no me salía aquí. Adelante, Fabiola. Gracias, Andrés. Yo comentarles que la respiración funciona muchísimo. Entonces, sí me ha pasado varias veces que yo suelo estar muy calmada, pero cuando algo me irrita, no hay manera de que no se exponga tanto verbal como no verbal. Entonces, sí me ha pasado varias veces que tal vez reacciono de mala manera ante otras personas y luego como a los 5 minutos digo, no, ¿qué me está pasando? Comienzo a respirar y después de eso utilizo la técnica de comunicación porque muchas veces mis enojos son porque a mí no me llegó la comunicación correcta. Entonces yo entendí algo que realmente no era lo que estaba pasando, me produjo enojo a mí, intenté alterar a las otras personas, dañé emocionalmente a alguien más y todo por culpa mía. Entonces, en cuanto a esas emociones, a mí me gusta mucho tal vez trabajar la respiración y la comunicación, porque de nuevo creo que a mí me pasa mucho que entiendo mal a las otras personas y termino reaccionando mal a raíz de eso. Entonces, o sea, yo no las escribo, sino que de una vez las converso. Ok, sí, sí, perfecto, ¿no? También es muy importante, bueno, tener esta comunicación, saber elegir las palabras y en el momento saber comunicarse, valga la redundancia, para así poder construir relaciones saludables también, ¿verdad? Y tanto con uno mismo como con los demás. Y sí, básicamente muchas gracias por el comentario, Fabiola. Y bueno, no tengo más manitas levantadas, entonces podríamos continuar. Y bueno, al principio comentábamos un poquito sobre el concepto del estrés y ahora vamos a abrir un poquito de esto y hablar las implicaciones que este tiene en nosotros. Vamos a cambiar la diapositiva. Y bueno, como comentábamos, el estrés es una respuesta del cuerpo, ¿verdad? Anteriormente lo decíamos. Y esto lo que hace es que activa el sistema nervioso y empieza el cerebro a soltar un montón de hormonas, como por ejemplo la adrenalina o el cortisol. Y esto lo que pretende es que nuestro cuerpo entre en un estado de alerta o de emergencia para poder reaccionar a diferentes estímulos, como lo veíamos en el video pasado, pues para defendernos o demás, pero en general lo que ocasiona esto más bien es algo negativo, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Alguna de las consecuencias del estrés a nivel psicológico sería la depresión y la ansiedad, puesto que cuando uno se estresa mucho por algo, empieza pues a decirse cosas feas, a pensar que uno no es suficiente y demás, entonces eso nos lleva a una depresión y la ansiedad la provoca el hecho de que tal vez usted no esté logrando algo y ese mismo estrés lo lleva a empezar a sentir toda esa ansiedad. Además también tenemos consecuencias físicas como por ejemplo el insomnio o sueño interrumpido,
el estar pensando en las cosas que tiene que hacer o ese estrés que te genera, ¿verdad? Cualquier situación, a muchas personas lo que le genera es esto, el insomnio, o pues que se duerme un ratito y luego se despierta 2 horas, luego se vuelve a dormir. Cuando una persona está sometida bajo mucho estrés, realmente sí les cuesta bastante dormir. Entonces, pues eso es bastante malo, ¿verdad? Porque el sueño es una de las actividades que uno más necesita, ¿verdad? También tenemos los problemas cardíacos. Pues cuando uno tiene estrés, lo que hace el cuerpo es, bueno, empieza a bombear más sangre, el corazón se acelera, también se puede generar taquicardia y pues estos problemas cardíacos, ¿verdad? Por lo mismo. Hay otras consecuencias, por ejemplo, vamos a ver los dolores de estómago, los dolores de cabeza, las ganas de vomitar, que todo esto lo provoca el estrés. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto porque pues, realmente sí nos genera bastante consecuencias negativas. También hay consecuencias positivas, puesto a que si uno necesita pues hacer alguna tarea o demás, el estrés lo que hace es que te presiona a lograrlo, ¿verdad? Pero eso es más como a nivel social. En cuanto a nivel físico y psicológico, pues sí causa bastantes consecuencias negativas. Me gustaría escuchar a ustedes más o menos cuáles otras consecuencias les ha generado el estrés. Entonces pueden levantar la manita o prender el micrófono. Yo creo que el estrés es algo bastante cotidiano, ¿verdad? Lastimosamente. Entonces vamos a ver. Yo tengo una duda. ¿Ansiedad es lo mismo que estrés o están relacionados? La ansiedad es una consecuencia del estrés. Sí, ahora sí, gracias. Vamos a ver si hay manitas levantadas. Por aquí tenemos la manita de Olga Isabel. Buenas tardes, muy bonita la charla, muy buena, se aprende muchas cosas. Y bueno, hay cosas muy particulares que tal vez no le ponemos tanta atención, pero sí genera el estrés. Esa parte, la falta de concentración y todo eso, a veces son problemas dermatológicos, se activan alergias, el asma, también problemas para expresar ideas, para ejecutar las labores diarias. También alteraciones, las personas diabéticas y hipertensas tienen alteraciones con eso, igual que las personas lúpicas. Y puede activar también otras enfermedades de fondo, como problemas psicoafectivos. Exactamente. ¿Verdad? Sí, el estrés es bastante negativo para nuestras vidas y sí, qué importante todo eso que usted nos menciona. Por ahí en el chat también nos pusieron como la falta de apetito, eso también, bueno, en mi caso cuando yo me estreso, de hecho eso es lo que me pasa, como que no puedo ver la comida porque simplemente no me pasa. Entonces eso es súper malo porque pues uno necesita eso, ¿verdad? Bueno, también o comer mucho. Cualquiera de las dos es negativa, exactamente. Y los problemas dermatológicos, de hecho, se dan bastante. He visto varias personas cercanas a mí que, de hecho, es súper interesante porque uno sabe cuando están estresados porque empiezan como con manchitas rojas, así en el cuello o en la cara, ¿verdad? También hay una cuestión que se llama herpes, que también da por el estrés. Es un herpes que da por el estrés, entonces sí, pues bastante negativo. Muchísimas gracias por los comentarios. Vamos a pasar de diapositiva, por favor. Bueno, y ahora a modo de complemento, ¿verdad? De esta parte de Helsel, bueno, ahora les traigo técnicas para el manejo del estrés y la tensión, que también va muy de la mano con las herramientas que ya les presenté en la parte del manejo de emociones. Entonces, bueno, si le gusta la compañera, me pasa la diapositiva.
Bueno, entonces repetimos lo de la respiración profunda, porque esta puede ayudar tanto a manejar, por ejemplo, la ira, los nervios, tal vez una situación que está generando mucha tristeza, puede ayudar a despejar la mente, pero también la respiración profunda puede ayudar montones a liberar tensiones y a liberar algún tipo de estrés que esté generando, por ejemplo, el trabajo, la universidad, el estudio, alguna situación que tal vez en ese momento no se está encontrando alguna forma de solucionarla o que tal vez en ese momento está siendo un poco difícil de solucionar, pero a través de la respiración profunda se puede solucionar o se puede aliviar en el momento. También está la técnica stop, que, bueno, esto es más que todo que, digamos, dependiendo de la situación que se esté presentando, si existe la posibilidad de parar, ahí viene el stop, de parar y ponerse inmediatamente a respirar y a pensar de dónde viene esta ansiedad, este estrés, de dónde viene, por qué se está dando, cómo lo puedo solucionar, entender el origen, como decía en el video, entender el origen de estas emociones que se están presentando y después de eso poder trabajar en ello, poder controlar cómo está reaccionando mi cuerpo ante esta situación. Después, bueno, lo que son actividades al aire libre, como ya les comentaba, pasear a la mascota, por ejemplo, andar en bici, salir a correr, también son actividades que ayudan mucho a despejarse eh, y a respirar también para que el cuerpo se pueda relajar y poder liberar este estrés, esta tensión que tal vez uno esté sintiendo en el momento y después ya poder actuar ante esta situación de una mejor manera. Y también, bueno, una rutina saludable que esto va de la mano con hacer ejercicio físico y también va de la mano con tener una dieta saludable, porque, bueno, es bien conocido que, por ejemplo, tener una dieta mala o tal vez no, digamos, como que saltarse comidas o tener horarios de comidas muy irregulares o no comer muy bien, eso sí contribuye mucho, por ejemplo, a que el cuerpo esté estresado, al estado mental de la persona, las emociones que se puedan producir. Y entonces, tener una rutina saludable que abarque tanto ejercicio físico como una dieta balanceada ayuda a montones, tanto al manejo de las emociones como al manejo del estrés y las tensiones. Y bueno, por último, lo que es el mindfulness y la meditación, que eso va muy dirigido a centrarse en el momento exacto en donde uno se encuentra situado. Entonces, por ejemplo, que yo esté sentado en una silla y comenzar a pensar en todas las sensaciones que estoy sintiendo en ese momento y enfocarme en eso. Por ejemplo, estoy sintiendo el roce de los zapatos en mis pies, el roce de las medias en mis pies, estoy sintiendo el roce de la silla en mi piel, el roce de la ropa, estoy sintiendo mi respiración, estoy sintiendo el aire que pasa por la habitación en ese momento, ir sintiendo todas estas cosas que en el momento exacto el cuerpo está percibiendo y centrarse en eso. Y poco a poco, al uno ir pensando solo en esto, la mente se distrae un montón, dejan de haber un montón de preocupaciones y así es como se puede poner en práctica, digamos, por ejemplo, el mindfulness y la meditación. Y bueno, sí, digamos, estas herramientas, al menos el mindfulness requiere de práctica y hacerlo como un hábito, porque al menos las primeras sesiones o la primera sesión tal vez uno no sienta tantos beneficios, pero a través de la práctica se adquieren montones de beneficios, se puede manejar mejor las emociones, se puede manejar mejor las situaciones, la persona se encuentra más tranquila y así se crean estados en los que uno
se puede sentir mejor y puede aumentar la sensación de bienestar. Entonces, el siguiente video también se los traía a modo de complemento de esto que les vengo exponiendo. Técnicas para manejar el estrés. El estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños episodios, el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o cumplir con una fecha límite, pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede dañar su salud. Adicionalmente, identifique las situaciones que pueden provocarles estrés. Estas situaciones se conocen como tensionantes. Sus tensionantes pueden ser la familia, la escuela, el trabajo, las relaciones, el dinero o los problemas de salud. Evite el aliviar el estrés de maneras poco saludables. Al sentirse estresado, se puede recurrir a comportamientos poco saludables que lo ayuden a relajarse. Estos comportamientos pueden incluir comer en exceso, fumar cigarrillos, beber alcohol y consumir drogas, dormir demasiado o no dormir lo suficiente. Estos comportamientos pueden ayudarle a sentirse mejor en un principio, pero pueden hacerle más daño de lo que ayudan. En lugar de ello, utilice los consejos que se presentan a continuación para encontrar maneras saludables de reducir el estrés. Técnicas saludables para manejar el estrés. Reconozca las cosas que no puede cambiar. Aceptar que no puede cambiar ciertas cosas le permite dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, no puede cambiar el hecho de que debe conducir durante la hora pico, pero puede buscar maneras de relajarse en el trayecto, como escuchar un podcast o un audiolibro. Evite las situaciones estresantes. Siempre que le sea posible, aléjese de la fuente del estrés. Por ejemplo, si su familia discute en los días festivos, dese un descanso y salga a caminar o a dar una vuelta en el auto. Haga ejercicio. Realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Al hacer ejercicio, su cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien. También puede ayudarle con su energía reprimida o su frustración. Busque algo que disfrute, ya sea caminar, montar en bicicleta, jugar softball, nadar o bailar, y hágalo por al menos 30 minutos la mayoría de los días. Cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. Puede hacerlo reemplazando los pensamientos negativos con pensamientos más positivos. Por ejemplo, en lugar de pensar ¿por qué siempre todo sale mal?, cambie esa idea por ¿puedo encontrar una manera de superar esto? Puede parecer difícil o tonto en un principio, pero podrá descubrir que esto le ayuda a dar un giro a su perspectiva. Haga algo que disfrute. Cuando el estrés lo tenga decaído, haga algo que disfrute para ayudar a ponerlo de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar música, ver su película favorita o salir a cenar con un amigo. O comience un nuevo pasatiempo o clase. Sin importar lo que elija, intente hacer al menos una cosa al día que sea solo para usted. Aprenda nuevas maneras de relajarse. La práctica de técnicas de relajación es una manera de lidiar con el estrés del día a día. Las técnicas de relajación le ayudan a disminuir el ritmo cardíaco y reducir la presión sanguínea. Existen muchos tipos, desde respiraciones profundas y meditación hasta yoga y tai chi. Tome una clase o intente aprender de libros, videos o recursos en línea. Conéctese con sus seres queridos. No deje que el estrés se interponga entre usted y su vida social. Pasar tiempo con familiares y amigos puede ayudarle a sentirse mejor y olvidar el estrés. Confiar sus problemas a un amigo también puede ayudarle a resolverlos. Duerma lo suficiente. Descansar suficientemente durante la noche puede ayudarle a pensar con más claridad y a tener más energía. Esto hará que sea más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir. Intente dormir entre 7 y 9 horas todas las noches. Mantenga una dieta saludable. Comer alimentos saludables ayuda a darle energía a su cuerpo y su mente. Evite los refrigerios con altos contenidos de azúcar y consuma muchas verduras, frutas, granos integrales, lácteos reducidos o libres de grasas y proteínas magras. Aprenda a decir que no. Si su estrés viene de realizar demasiadas tareas en casa o en el trabajo, aprenda a establecer límites. Pida ayuda a los demás cuando lo necesite. Bueno, y al menos para esta parte de meditación y lo de mindfulness, bueno, en YouTube hay montones de meditaciones guiadas o prácticas de mindfulness guiadas también que pueden ayudar montones a poner en práctica esto. Y por ejemplo, alguien que nunca lo ha practicado se sienta perdido, tener como esta voz que lo vaya guiando por la práctica y poder ir adquiriendo destrezas y tal vez
de varias prácticas pueden ya hacerlo solo. Y bueno, me gustaría saber la opinión de alguien de que ha aprendido sobre estas técnicas o al menos qué le dejó esta parte del taller. Sí, definitivamente hay que tener herramientas y saberse controlar, ¿verdad? No nos queda de otra porque este estrés es como una enfermedad que puede dañar la salud. No, sí, claro, digamos, si estas cosas o este estrés no se controlara, fácilmente puede llegar a tomar total control de la vida de uno y llegar a repercutir tanto en la salud física como en la salud emocional, en relaciones con otros, pero las herramientas están ahí y claro que se puede controlar. Y bueno, como les comentaba, también existen muchas herramientas y es muy importante tener varias formas de aliviar este estrés em, para, para que dependiendo de la situación se pueda manejar de la mejor manera. Muchas gracias, Tema. Y bueno, no tengo manitas levantadas, entonces tal vez podríamos continuar con la reflexión final, que a modo de reflexión final yo les traje este video. Después de esta reflexión les traemos una actividad final para cerrar el taller, pero primero vamos a ver este video. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño e identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3,
4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se dará por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante, pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido y haya despertado tu curiosidad. Bueno, y a mí al menos el video me gustó mucho porque habla puntos muy importantes como el conocer las emociones como una herramienta para conocerse uno mismo y poder mejorar las relaciones con otros. Porque, por ejemplo, si yo sé identificar las emociones que yo tengo y yo veo tal vez, yo puedo ayudar a esa persona de una forma o entenderla porque está actuando de esa forma. También me gustó mucho esto que menciona el video, que por ejemplo, el saber identificar emociones permite saber que a pesar de que yo tenga estos sentimientos, estos van a pasar y van a servir como un puente para conocerme a mí y poder llegar a, a mejores momentos y también para poder alcanzar las emociones, como identificarlas van de la mano porque yo no puedo regular algo a lo que yo no le he puesto nombre. Yo no puedo regular algo a lo que yo no he identificado. Entonces los dos van de la mano y también saber actuar, a pesar de que yo tenga esta emoción, saber que, eh, digamos, que yo pueda actuar de una manera racional y no actuar desde la impulsividad. Y bueno, me gustaría saber la opinión de alguno. Claro que pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono o comentar por el chat. Sí, a mí me pareció muy importante un término que señalaron de comunicación, que muchas veces
la empatía y la comunicación van a jugar un papel muy importante, ¿verdad? Como decir, reeducarnos en esos dos términos para poder relacionarnos mejor. Gracias. Muchas gracias por el comentario, Telma. Y claro, bueno, las dos van muy de la mano, ¿verdad? La empatía y la comunicación, porque, bueno, si yo me quiero comunicar con alguien que tal vez esté pasando por una situación, yo necesito entender y sentir por lo que está pasando esa persona para poder darle el mejor apoyo, la mejor ayuda en ese momento que la persona también esté ocupando en ese momento. Y claro que esto se puede extrapolar a un montón de situaciones o circunstancias que se puedan ir dando por la vida. Y sí, básicamente. Bueno, por acá tengo también la mano levantada, Fabricio Díaz. Sí, gracias Andrés. Justamente para hacer una acotación con respecto a ese video y a todo lo que ustedes han dicho, que ha sido muy pertinente. Hoy vivimos en un mundo muy, digamos, un ritmo muy acelerado, muy vertiginoso. Y hoy esta situación de la inteligencia emocional es muy, muy importante. Y escuché al principio de que hay muchas personas que se dedican a las ciencias, ¿verdad? Como hay una psicóloga, creo, enfermería o algo así. Tal vez no capté muy bien, pero digamos, todo eso está muy bueno, ¿verdad? La ciencia es la que nos permite hoy justamente ver esas situaciones. Pero también, digamos, desde mi perspectiva, todo eso también tiene que estar aunado, ¿verdad? Entramado justamente con lo que es la parte religiosa. Porque, por ejemplo, digamos, esta parte, digamos, de la ciencia que habla sobre la inteligencia emocional, sobre el estrés, sobre la empatía, todo esto ya hace más de 2000 años que ya se trataba y se trató justamente en lo que es la Biblia, ¿verdad? Entonces, para los que somos cristianos, digamos, ahí hay un aspecto muy importante que nos permite a nosotros justamente eh, ver cómo nosotros tenemos que desarrollar una serie, por ejemplo, de frutos a través del Espíritu Santo. Y hay uno muy importante que se llama la templanza, que al final es el dominio propio. Y justamente el dominio propio tiene que ver con todo este video que hizo esta persona, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no está bien, o sea, el video está genial y la ciencia está genial, pero también uno tiene que, digamos, los que son creyentes, tienen que ponerse con Dios y y eso es muy importante, ¿verdad? Porque justamente uno tiene que tener en cuenta de que hay una situación química, ¿verdad? Una situación ahí en aspectos sociales y un montón de aspectos más que lo hacen a uno actuar de una u otra forma y a veces, como dijo ahora Hazel, que fue muy atinada, que usualmente nosotros siempre pensamos en dominar nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero siempre lo vemos del punto de vista negativo. Pero la parte positiva, cuando yo estoy extra feliz, muy, 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 ¿verdad? Muy feliz, nunca nos enseñan a hacer eso. Y por eso es que la gente hace tantas cosas tan impulsivas, ¿verdad? Que compran cosas que tal vez se sintieron felices o bueno. Y entonces eso tiene que ser un equilibrio muy interesante. Y entonces mi reflexión final, ¿verdad? Primero que todo, vale las gracias por la explicación que fue muy, 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 muy bonita, muy interesante, por a que, digamos, a que esto, digamos, desde mi punto de vista, yo como cristiano, digamos, hay que compartirlo, ¿verdad? Porque, digamos, uno puede dominar mucho las emociones, pero si uno no está con Dios y si uno no tiene, digamos, presente, digamos, ¿cómo se llama? Los 9 frutos del Espíritu Santo que habla sobre la templanza, habla sobre, por ejemplo, la mansedumbre, habla sobre la paciencia, ¿ve? Entonces, todo eso me ayuda a mí justamente a poder, digamos, tener una inteligencia emocional más rica y más integral. Entonces, eso sería, y muchas gracias, de verdad, muy amables por el espacio. No, muchas gracias a usted, Fabricio. Excelente el comentario. Y bueno, aquí por el chat también, Ruth nos dice que le parece excelente la explicación que presenta el video respecto a la inteligencia emocional y que no es posible separar los sentimientos de las acciones y reacciones ante las circunstancias que se presentan en la cotidianidad. Y bueno, por eso es tan importante, ¿verdad? Saber identificar los sentimientos y poder a partir de ellos reaccionar de una manera, digamos, buena, lógica, que permita crear ambientes sanos, ¿verdad?
y bueno, al menos no tengo más manitos levantadas ni comentarios en el chat. Entonces, le doy la palabra a mi compañera Paula para que haga la actividad final y el cierre de la sesión. Bueno, como les decía Andrés, perdón, yo les traigo una actividad final, ¿verdad? Como para amarrar todo esto que acabamos de ver, que bueno, es una trivia. Ya quienes nos han acompañado en otros talleres saben un poco cómo funciona, pero para los que son nuevos, voy a explicar así las reglas de la actividad, que no son nada del otro mundo. Básicamente, yo voy a elegir a uno de ustedes para que me elija un número, y de acuerdo a ese número yo les voy a hacer una pregunta. Si no están seguros de la respuesta o de todo no saben, van a poder usar 3 comodines, que esos 3 comodines son mis compañeros, ¿verdad? Va a ser Andrés, Fabiola y no sé si Hazel se pudo volver a conectar, pero si está, entonces también está Hazel ahí como comodín. Entonces, de momento, tal vez don Manuel y doña Tina, que hace rato no los escucho, que me escojan un numerito. El 1. El 1. Ok. Entonces, la pregunta para ustedes sería, ¿cuáles son los efectos del estrés? ¿Cuáles son qué? ¿Cuáles son los efectos del estrés? Bueno, pueden ser varios. Uno del estrés considero yo que lo bloquea a uno. Es pues la ansiedad que lo lleva a los miedos, por decir. Inclusive yo en esta pandemia al principio, como no se sabía tanto de esto y era puro miedo, me bloqueé de una forma en que me tuvieron que medicar, porque me dio pánico, como decir, como pánico escénico, no quería salir, no quería nada. Otra del estrés, la ansiedad por comer mucho o no comer nada. El dormir más de la cuenta o dormir menos, ¿verdad? Y yo creo que ya al final es que se bloquea uno tanto con el estrés que no quiere saber dónde está uno. Entonces entra como un estado de sí, apatía para todo. Eso es lo que yo me imagino. Gracias. Muchas gracias a ustedes por las respuestas. Y bueno, sí, ahí están algunas, ¿verdad? De cuáles son los efectos del estrés, de la ansiedad, por ejemplo, este pánico que nos decía don Manuel, ¿verdad? Por ejemplo, con la situación de pandemia, que incluso requirió pues una medicación. Luego los problemas para dormir, ya sea que uno duerma un montón o no duerma nada. Y eso lo quería añadir cuando estaba hablando Hazel, pero no encontré como el hueco. Y es que también, digamos, a veces por el estrés, el cuerpo, aunque duerma, puede uno llegar a tener incluso pesadillas, ¿verdad? Entonces es una cosa de que estoy durmiendo, pero no estoy descansando. Porque las pesadillas me despiertan, o si no me despierto, puedo seguir durmiendo, me impiden que ese descanso sea reparador, ¿verdad? Entonces el cuerpo está como eternamente cansado. Entonces eso es como muy fuerte de estos problemas de sueño que pueden detonarse a partir de episodios de estrés muy, muy fuertes. Muchas gracias por la respuesta a ambos. Y vamos a ver, tal vez Ruth, si está por ahí, que nos ayude eligiendo un numerito. ¿Del 1 al qué? Del 2 al 5, el 1 ya está elegido. Del 2 al 5. Ajá. El 4. Mira, ahí me brinqué un numerito, pero bueno, se supone que ahí está el 3 en algún punto. Pero bueno, el 4 es, a ver si tal vez nos puedes mencionar una forma de desarrollar la empatía. De desarrollar la empatía, como ustedes lo mencionaban, estamos expuestos a relacionarnos con diversidad de personas, ¿verdad? Entonces, eso implica la observación y el análisis, ¿verdad? Que uno puede realizar al encontrarse con personas. Yo puse ahí en un comentario cuando saludé
que yo eso lo observo mucho cuando me subo a un ascensor. Por ejemplo, si yo estoy en el ascensor y entra una persona, si esa persona saluda o se dirige a uno, ¿verdad? O a una. Entonces, muchas veces la empatía no la desarrollamos porque nos hemos acostumbrado a ser personas muy individualistas, ¿verdad? Pensamos solo en nuestras necesidades o en lo que compete a lo individual, ¿verdad? Entonces, desarrollar la empatía se podría llevar a cabo en la medida en que nos volvamos observadores, tal y como ustedes lo explicaban con lo del niño, ¿verdad? Cuando hasta los 8 años que ya él empieza a identificarse con, y sí, y haciendo la observación me parece que es cuestión de empezar a sentir y a sentirse en los demás y en las demás personas. ¿Sí? Muchísimas gracias. Sí, ¿verdad? De alguna forma ser conscientes, ¿verdad? De esas diferencias entre nosotros es una manera de comenzar a ser un poquito más empáticos, ¿verdad? Porque a partir de aceptar esas diferencias también podemos empezar a comunicarnos con las demás personas, que es algo muy importante. Todo es un proceso, ¿verdad? Claro. Porque como hablaban a lo largo del taller, controlar las emociones y todo esto a veces es un poco complicado, pero como quien dice, con pasitos chiquititos uno va pues ahí formándose, ¿verdad? En este proceso de aprender a ser empático. Muchas gracias a Ruth. Con gusto. Y vamos a ver quién más. Tal vez Marta, que está por ahí, que nos puede ayudar con un numerito. Nos queda el 2, el 3 y el 5. Perdón, no sé si escuché bien, si dijo mi nombre. Sí. Ok. ¿El 3? El 3, ok. A ver, si nos puedes decir cuáles técnicas mencionamos para el manejo del estrés y la tensión. Estaba la respiración. Ah, correcto. Caminatas. O también como, no sé, reflexiones. Creo que estamos por ahí. Posiblemente no las dije todas. No, tranquila, eran ahí un par, ¿verdad? Como para recordar de qué hablamos. Pero sí, la respiración que hablábamos también, ¿verdad? Se usa para las dos, para manejo de emociones y para manejo del estrés. Tema de respiración profunda para tranquilizarnos un poco. Tema de las caminatas, ¿verdad? Salir un poco, tomar aire fresco y tal. Y para recordar un poco todo el tema ¿verdad? Si de repente yo puedo salir de esa situación que me está provocando estrés, ¿verdad? Si estoy hablando con alguien y me estresa, es como, deme un momentito, voy a tomarme un respiro y tal, ¿verdad? Eso, como sacarnos de eso un segundo para poder calmarnos. Pero muchas gracias, Marta, por la respuesta. A ustedes. Y vamos a ver aquí, por aquí. Tal vez Fabricio otra vez, que nos ayude eligiendo un numerito. Nos queda, si no me equivoco, el 2 y el 5. Claro que sí, el número 5. El 5. Esta es fácil. ¿Cuál es una de las emociones primarias? El miedo, la alegría, bueno, también está la alegría, lo que era la ira y la tristeza, creo. Ajá, correcto, sí, bueno, ahí ya Fabricio nos dijo varias, ¿verdad? Miedo, alegría, tristeza y enojo. Y esas serían las que vimos, por lo menos por ahora, porque como les decía, pueden haber más o pueden haber menos dependiendo de quién estemos leyendo. Pero muchas gracias a Fabricio por la respuesta. Y ahora sí, nos queda la última, que sería la número 2. Entonces tal vez doña Telma que me ayude por ahí. Si está todavía. No, es que se me perdió el mouse, disculpen, el chip. Ok, diga, me queda el 2, ¿verdad? No hay opción. Ajá, sí, solo esa es la última. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles herramientas hay para el manejo de las emociones? ¿Cuáles? Puede mencionar una o dos, tranquila. Bueno, para mí
La más importante, pienso yo, que sería el estrés, porque vieras que yo generalmente medito las acciones, las que yo doy y las que me dan, ¿verdad? Pero en realidad vieras que no soy como muy consciente de que, ¿verdad? La respiración juega un papel muy importante. Entonces, para mí que, bueno, en el caso mío particular sería la respiración. Y también a nivel social, pienso yo que la buena comunicación, ¿verdad? A veces cuesta comunicar las palabras o los sentimientos, ¿verdad? Por ejemplo, usted, Pablo, es una muchacha muy joven, yo pertenezco a una generación un poquito más vieja y vieras que a nosotros casi los papás de uno no nos enseñaron a manifestarnos, pero ya creo que estamos en esta época de inteligencias emocionales y tantos eventos que hay nos promocionan, ¿verdad? Para mejorar esto. Entonces sería respiración y comunicación para mí. No sé si se quiere agregar algo más que nos alimente este taller. Gracias. Muchísimas gracias por la respuesta. Y sí, ¿verdad? De repente uno no se pone a pensar qué tan importante es como respirar, ¿verdad? Porque también respirar a veces es una cosa como muy automática, pero cuando tenemos esas técnicas son algo que nos puede ayudar mucho a reducir esa respuesta fisiológica, ¿verdad? Que es la que es como más chocante de repente en el momento en el que yo estoy sintiendo algo, que me enojé, que estoy triste, que me estresé, ¿verdad? Entonces esa reducción para poder ya después darle forma como un sentimiento, ¿verdad? A concientizar. Y el tema de la comunicación, ¿verdad? Que esto que nos dice doña Telma me parece muy, muy importante, un tema generacional también, ¿verdad? De que los papás de toda una generación de repente no estaban tan abiertos a esto de conversemos de por qué me estoy sintiendo de esta manera, ¿verdad? Entonces esos sentimientos a la larga quedan pues ahí como por debajo de la mesa y nunca se terminan de procesar, ¿verdad? Entonces como que abrir esos espacios o de alguna forma brindarles las herramientas también nos ayuda como a romper un poquito esa cuestión de una brecha generacional para que pues podamos permitirnos la comunicación entre todos, ¿verdad? Que es algo muy importante. Con eso quedaría la pequeña trivia que yo les traía y bueno, quiero agradecerles muchísimo por la atención al taller, por los comentarios y por el día de hoy esto sería, con esto terminaría.